¿Quiénes fueron los padres de Juan el Bautista? Sus padres fueron Zacarías, un sacerdote del grupo de Abías, y Elisabet, descendiente de Aarón. Ambos eran justos ante Dios y cumplían fielmente los mandamientos del Señor. ¿A qué linaje pertenecía Zacarías? Zacarías pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, uno de los 24 turnos establecidos por el rey David. ¿Y qué linaje tenía Elisabet? Elisabet era descendiente de Aarón, lo que la convertía en miembro de la familia sacerdotal. ¿Cuál era el oficio de Zacarías? Era sacerdote en el templo de Jerusalén. Su deber incluía oficiar sacrificios, quemar incienso y representar al pueblo ante Dios. ¿Cómo describe la Biblia a Zacarías y a Elisabet en términos espirituales? Como justos delante de Dios, viviendo irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Condición personal y milagro del nacimiento. ¿Tenían hijos Zacarías y Elisabet al principio de la historia? No. Eran estériles y de edad avanzada, lo que implicaba que humanamente ya no podían tener hijos. ¿Por qué era significativa la esterilidad de Elisabet? En la cultura judía antigua, la esterilidad era vista como una desgracia o incluso una señal de desaprobación divina, aunque esta idea no siempre era teológicamente correcta. ¿Cómo se enteró Zacarías del nacimiento de su hijo? Mientras ofrecía incienso en el templo, el ángel Gabriel se le apareció y le anunció que tendrían un hijo llamado Juan. ¿Qué reacción tuvo Zacarías ante el anuncio del ángel? Dudó. Preguntó cómo podría saber que esto sucedería, dado que él y su esposa eran ancianos. ¿Qué consecuencia tuvo su incredulidad? Gabriel le dijo que quedaría mudo hasta que se cumpliera la promesa por no haber creído sus palabras. Relación con Dios y el papel de la oración. ¿Qué muestra la historia sobre la vida de oración de Zacarías? Que oraba persistentemente, ya que el ángel le dijo, tu oración ha sido oída. ¿Qué nos enseña la respuesta de Dios a sus oraciones tardías? Que Dios puede responder oraciones incluso después de mucho tiempo, cuando parece imposible. ¿Qué simboliza el incienso que ofrecía Zacarías en el templo? El incienso simbolizaba las oraciones del pueblo que ascendían a Dios. ¿Por qué fue significativo que Gabriel se apareciera en ese momento? Porque el altar del incienso estaba cerca del lugar santísimo, que un ángel se apareciera allí era una señal de una intervención divina especial. ¿Qué papel juega la fe en la vida de Zacarías y Elisabet? Aunque inicialmente dudaron, su historia se convierte en testimonio de la fidelidad de Dios y la importancia de confiar en Él. El embarazo y nacimiento de Juan. ¿Cómo reaccionó Elisabet al quedar embarazada? Se escondió durante 5 meses, diciendo que el Señor le había quitado la vergüenza entre la gente. ¿Qué implica esta reacción de Elisabet? Gratitud y asombro por la intervención divina, así como un reconocimiento de que su embarazo era un milagro. ¿Cómo se conectan Elisabet y María, la madre de Jesús? Eran parientas. Cuando María supo que Elisabet estaba embarazada, fue a visitarla. ¿Qué ocurrió cuando María saludó a Elisabet? El bebé Juan saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Elisabet en ese momento? Bendijo a María como la Madre del Señor y reconoció la grandeza de su fe. El nacimiento de Juan el Bautista. ¿Cómo fue recibido el nacimiento de Juan? Con gran gozo por sus vecinos y parientes, quienes vieron la mano de Dios en los hechos. ¿Cómo recuperó Zacarías el habla? Al escribir el nombre de su hijo como Juan, en obediencia al mandato del ángel, inmediatamente su lengua se soltó. ¿Cuál fue la primera acción de Zacarías al hablar nuevamente? Alabó a Dios, y profetizó mediante el cántico conocido como el Benedictus. ¿Qué dijo Zacarías sobre su hijo en el Benedictus? Que sería llamado profeta del Altísimo y prepararía los caminos del Señor. ¿Qué dijo sobre la misión del Mesías? Que traerá salvación, luz y perdón de pecados, cumpliendo las promesas hechas a Abraham. Significado profético y teológico. ¿Qué representa Juan el Bautista en la historia de la salvación? Es el precursor del Mesías, el que prepara el camino para la venida del Señor. ¿Qué relación tiene Zacarías con el Antiguo Testamento? Como sacerdote y profeta, representa la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y Elisabet? Representa la fidelidad de Dios con su pueblo y muestra que incluso lo que parecía imposible puede cumplirse con Dios. ¿Qué enseña esta historia sobre los milagros? Que Dios puede intervenir sobrenaturalmente en la historia humana para cumplir su voluntad. ¿Qué paralelos hay entre Juan y otros personajes bíblicos? Su nacimiento milagroso recuerda a Isaac hijo de Abraham y Sara y a Samuel hijo de Elcaná y Ana. Lecciones prácticas para los creyentes.
¿Qué lección podemos aprender de la espera de Zacarías y Elisabet? Que la fidelidad en tiempos de espera puede llevar a grandes bendiciones. ¿Cómo debemos ver la duda de Zacarías? Como una advertencia sobre la importancia de confiar en las promesas de Dios, pero también como muestra de que Dios puede usar incluso a los que dudan. ¿Qué nos dice esta historia sobre la obediencia? Que obedecer a Dios, incluso en pequeños detalles como el nombre del Hijo, tiene gran significado espiritual. ¿Qué papel tiene la alabanza en esta historia? Zacarías alaba a Dios públicamente, reconociendo su poder y fidelidad. ¿Por qué es importante el nombre Juan? Significa Dios es misericordioso. Es un recordatorio del carácter de Dios. Contexto social y cultural. ¿Cómo habría sido vista Elisabet por la sociedad al quedar embarazada en la vejez? Como objeto de asombro, ya que la esterilidad era considerada una maldición. ¿Qué impacto tuvo el nacimiento de Juan en su comunidad? Causó temor y expectación. Todos decían, ¿qué será este niño?, viendo que la mano del Señor estaba con él. ¿Qué simboliza la mudez de Zacarías? La transición del silencio del Antiguo Testamento a la proclamación del Nuevo. ¿Qué significado tiene que tanto María como Elisabet concibieran milagrosamente? Es una señal de que Dios estaba interviniendo activamente para traer la salvación. ¿Qué papel juega la familia en esta historia? Dios usa familias fieles para cumplir sus propósitos eternos. Implicaciones espirituales y proféticas. ¿Qué representa el cántico de Zacarías en el Evangelio? Una declaración teológica de las promesas cumplidas por Dios en línea con la profecía mesiánica. ¿Qué simboliza el hecho de que Juan naciera de padres ancianos? Que Dios puede traer vida donde no la hay, lo cual es también un símbolo de la resurrección futura. ¿Cuál es la conexión entre Juan y el profeta Elías? Jesús dijo que Juan vino en el espíritu y poder de Elías, para preparar el camino del Señor. ¿Qué nos enseña sobre la revelación de Dios? Que Dios habla a través de mensajeros, pero también directamente a las personas fieles. ¿Qué representa Zacarías como sacerdote mudo y luego profeta? Que el silencio puede preparar el corazón para hablar con verdad y autoridad. ¿Qué papel tienen Zacarías y Elisabet en el plan de salvación? Son instrumentos clave, padres del precursor del Mesías, ejemplo de fe, oración y obediencia. ¿Por qué es relevante esta historia para los cristianos hoy? Porque muestra que Dios responde a la oración, cumple promesas y usa a personas comunes. ¿Qué revela esta historia sobre la misericordia de Dios? Que Él no olvida a su pueblo, y que la gracia llega incluso cuando todo parece perdido. ¿Qué podemos aprender del silencio de Zacarías? Que el silencio puede ser un medio para la reflexión espiritual y la transformación interior. ¿Cuál es el mensaje principal de la historia de los padres de Juan el Bautista? Que Dios es fiel, misericordioso, y actúa en el tiempo perfecto para cumplir su plan redentor. Profundizando en el contexto bíblico y espiritual. ¿Qué significa que Zacarías fuera del turno de Abías? Significa que pertenecía a una de las 24 divisiones sacerdotales que servían en el templo en turnos rotativos. El turno de Abías era el octavo. Esto ayuda a ubicar históricamente su servicio en el templo. ¿Por qué es importante que tanto Zacarías como Elisabet fueran de linaje sacerdotal? Porque refuerza su conexión con la tradición del Antiguo Testamento. Juan, al ser hijo de una pareja sacerdotal, une la figura profética con el sacerdocio, anticipando el cumplimiento de la ley en Cristo. ¿Qué simboliza que Zacarías y Elisabet fueran ancianos y estériles antes de tener un hijo? Representa que Dios puede hacer lo imposible. Este motivo repite un patrón bíblico como con Sara, madre de Isaac, indicando que los planes de Dios no dependen de las limitaciones humanas. ¿Qué aprendemos de la fidelidad de Elisabet a pesar de su esterilidad? Que su fe no dependía de las circunstancias. A pesar de su sufrimiento, seguía siendo fiel a Dios, y Dios honró su fe con un milagro. ¿Qué enseñanza ofrece la incredulidad inicial de Zacarías? Que incluso los creyentes fieles pueden tener momentos de duda, pero Dios sigue cumpliendo su propósito y puede transformar esa debilidad en testimonio. Relaciones con otras figuras bíblicas. ¿Cómo se relaciona Elisabet con María, la madre de Jesús? Eran parientas. Esta relación resalta la conexión entre Juan el Bautista y Jesús, preparando el terreno para el cumplimiento del plan de salvación. ¿Qué papel tiene Elisabet en el reconocimiento del Mesías? Fue la primera en proclamar que María llevaba al Señor en su vientre, bajo la inspiración del Espíritu Santo, reconociendo la divinidad de Jesús aún antes de su nacimiento. ¿Por qué Juan salta en el vientre de Elisabet al oír a María? Porque incluso en el vientre,
Juan fue lleno del Espíritu Santo y respondió con gozo a la presencia de Cristo, cumpliendo su rol profético de señalar al Mesías. ¿Cómo contrasta la fe de Elisabet con la duda de Zacarías? Elisabet demuestra fe y alabanza sin condiciones, mientras que Zacarías, aunque justo, tuvo un momento de incredulidad, lo que lo llevó al silencio. ¿Qué lección espiritual podemos extraer de la visita de María a Elisabet? Que la comunión entre creyentes fortalece la fe, trae confirmación profética y activa el gozo del Espíritu Santo. Sobre el cántico profético de Zacarías. ¿Cuál es el contexto del cántico de Zacarías? Es una profecía inspirada por el Espíritu Santo, pronunciada tras recuperar el habla. Glorifica a Dios por haber visitado a su pueblo con salvación. ¿Qué temas principales encontramos en el cántico? Salvación, cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y David, liberación de enemigos, perdón de pecados y preparación del camino del Señor. ¿Qué revelación hace Zacarías sobre su hijo en este cántico? Reconoce que su hijo será profeta del Altísimo, precursor del Mesías, y preparará a su pueblo para recibirlo. ¿Qué indica este cántico sobre el conocimiento espiritual de Zacarías? Que tenía una comprensión profunda de las Escrituras, pues cita conceptos de los Salmos, Isaías, Malaquías y otras profecías mesiánicas. ¿Qué representa el cántico de Zacarías para la liturgia cristiana? Es una oración que aún hoy se recita en el rezo de laudes en la liturgia de las horas, como expresión de alabanza y esperanza mesiánica. Implicaciones del nacimiento de Juan para su familia y entorno. ¿Por qué querían los parientes llamar al niño Zacarías? Porque era costumbre judía nombrar al hijo primogénito según el padre o un pariente cercano. El hecho de que se llamara Juan rompía con esa tradición. ¿Qué enseña este acto de nombrarlo Juan? Que obedecer a Dios debe estar por encima de las costumbres humanas. El nombre revelado por Dios tiene un propósito específico. ¿Qué reacción tuvo la gente ante estos eventos? Temor reverente y asombro. Decían que será este niño, reconociendo que la mano de Dios estaba con él. ¿Cómo impactó el testimonio de Zacarías y Elisabet en su comunidad? Su historia fortaleció la fe del pueblo, y el nacimiento de Juan fue visto como un acto profético que despertó esperanza mesiánica. ¿Qué tipo de educación espiritual recibiría Juan de sus padres? Dada la piedad y sabiduría de Zacarías y Elisabet, Juan creció en un ambiente profundamente espiritual, lo cual lo preparó para su futuro ministerio profético. Lecciones de vida y aplicación actual. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la disciplina espiritual? Que Dios puede usar la disciplina como la mudez de Zacarías para fortalecer la fe y preparar el corazón para una revelación mayor. ¿Qué actitud tuvo Elisabet durante su embarazo? Guardó silencio y gratitud, reflexionando sobre el favor de Dios en su vida. Su humildad es ejemplo de gratitud profunda. ¿Qué nos enseña Zacarías sobre el arrepentimiento? Que aunque tuvo dudas, fue transformado por la experiencia espiritual y se convirtió en un profeta que exaltó a Dios con su voz restaurada. ¿Cómo pueden los creyentes actuales identificarse con esta historia? Muchos creyentes esperan respuestas de Dios por años. La historia de Zacarías y Elisabet enseña a confiar en el tiempo de Dios, incluso cuando la espera parece interminable. ¿Cuál es la herencia espiritual de Zacarías y Elisabet? Dejar un legado de fe, obediencia y preparación para el reino de Dios. Su hijo fue el mayor de los profetas según Jesús mismo, Mateo 11, y eso también habla de ellos como padres piadosos.